Ya, ok. Así que la primera clase, electrostática, voy a ver brevemente aquí los problemas que he puesto. No sé si alguien reconoce aquí el primer problema. Esto es un problema de conductores. Eh, Como que los conductores son como, cuando uno ve en el electromagnetismo, es cuando se aplican con muchos conceptos, muchas cosas, cuando aplicar conductores, como se vuelven más interesantes los problemas. Sí, así que llegué y lo puse, puse puros problemas con simetría esférica, así que por su cuenta les recomiendo que revisen también los otros casos de simetría que hay. ¿Sí? Si recuerdan, en el electromagnetismo ustedes aprendieron a usar primero la ley de Gauss, y en la ley de Gauss lo que uno resuelve no son ni estas integrales como la integral, son los que los campos. Si ahí vamos a repasar bien el concepto, voy a redefinir y voy a deducir algunas propiedades de los conductores para que refresquen igual. Pero bueno, ustedes saben que usando la ley de Gauss uno puede, en configuraciones con alta simetría, uno puede hacer los cálculos súper rápido, un par de líneas, y uno ya tiene, por ejemplo, el campo de una esfera, el de un cilindro infinito o de un plano infinito, ese tipo de cosas. Lo que también se aplica a las cosas con magnetismo, que pensé en incluir algo ahora, pero prefiero más para la próxima semana quizás o la siguiente, ir a ver eso. Am, Así que voy a hacer cosas con simetría esférica. Ustedes por su cuenta vean los otros casos, recuerden cómo se hace, cómo se usan los elementos de línea, superficie. Aunque en vibraciones y ondas, si que lo tuvieron hace poco, ahí también uno al final uno revisa igual estas cosas, ¿no? Uno ve onda electromagnética, así que también quizá hay cosas que recuerdan de ahí. Bueno, ese es el primer problema. El segundo problema también es de conductores. Ahora, como ven, también un clásico ejemplo de electromagnetismo, uno tiene regiones distintas donde uno quiere calcular el campo eléctrico, el potencial. Los conductores hacen que esto sea divertido, y lo que, los casos que en el problema lo que puse fueron distintos potenciales a los que uno conecta, ya que hay varios conceptos acá en conductores, por ejemplo, conectar a tierra, conectar a un potencial, la carga inducida, todo ese tipo de cosas. Así que este problema va a ayudar a resolver esas cosas. Y finalmente, los últimos dos problemas son un poco más extraños. El problema 3 es una modificación a la ley de Gauss. Eh, Vamos a ver ya de qué se trata. Y la última también es una modificación a la ley de Gauss, y también veremos de qué se trata. De 3 en verdad bastante interesante. Este es el caso de, quizá ustedes conocen la famosa historia de que el electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales y que el fotón es de hecho la partícula responsable de la interacción electromagnética. El fotón no tiene masa, según sabemos, pero si tuviese masa uno tendría que corregir las ecuaciones, y este es un caso en que uno le agrega un término extra debido a un fotón masivo, por así decirlo. Así que ese problema es un poco más extraño, pero no alcancé a verlo bien. Yo como la auxiliar hablé ayer me asignaron la auxiliar, y ayer recién hablé con Gonzalo para preparar eso, así que estuve un poco como apretado haciendo las cosas, pero le puse más empeño a preparar los primeros dos problemas, y vayamos a ver eso. ¿Sí? Así que antes de comenzar viendo los problemas, pensemos primero qué es un conductor. Pero no sé qué. Aquí me comentaban en el chat, me decían si esto de los huecos, el campo es constante. No, tú estás pensando en otro problema. Creo que estás pensando en un problema en que hay una esfera maciza de carga en la que uno le hace un agujero y a uno le preguntan, bueno, ¿cuánto vale el campo dentro de este agujero? Y ahí uno descubría que era constante, tenía una sola dirección. Era así, ¿no? Sí. Pero no, ese es otro problema. También háganlo por casualidad, bien entretenido. Pero pensé en ponerlo, pero no lo puse. También aquí, no, esto es trabajar con conductores, ya que los conductores tienen un efecto, uno le llama como apantallamiento, en el que de alguna forma el conductor, como es este espacio donde las cargas se mueven libremente, las cargas se empiezan a alinear de formas particulares que permiten, por ejemplo, que cargas externas, como que claro, hay cargas superficiales,
y como que los campos externos se ven modificados, y las cosas que hay dentro como que no lo sienten, es como que hay un apantallamiento de las cosas que pasan. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, esa es tiene que ver con toda la dinámica que hay dentro de este mismo conductor. Así que primero voy a partir con la definición de conductor. Entonces, si recuerdo, no sé si alguien recuerda aquí cómo uno definía un conductor. Es un lugar, ¿cierto? Es como un material en el que el campo eléctrico es cero en su interior. Entonces, como lo primero, vamos a poner un conductor, pongámosle C, no sé. Esto está relleno de su material conductor. Estamos pensando en conductores perfectos, ¿sí? Y la definición es que dentro, ¿cierto? Dentro del conductor, uno tiene que el campo eléctrico es cero. Ya. O equivalentemente, como en estos uno sabe que también tenemos una de las leyes en la electrostática, nos dice esto, implica que el campo eléctrico proviene de un potencial, ¿cierto? También sabemos que la condición de conductor es equivalente a que el potencial es constante dentro del conductor. O también quizás lo han escuchado de la forma en que los conductores son superficies isopotenciales o cuerpos isopotenciales, también una forma de llegar a ello. Esa es como la definición. A partir de eso uno puede determinar un montón de propiedades. Por ejemplo, si uno usa la ley de Gauss, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un conductor tiene carga? Porque el conductor, además de conducir carga, puede tener cargas en sí mismo. Entonces un conductor cargado, la pregunta es ¿dónde se almacena la carga? ¿Qué pasa con las cargas en un conductor? Entonces, si uno aplica la ley de Gauss, ¿cierto? La ley de Gauss nos dice esto: si el campo eléctrico dentro del conductor es cero, entonces en C sabemos que la divergencia de cero es cero, y por lo tanto pareciera que esto, si uno lo ve así como a simple vista, pareciera que hay una especie de contradicción entre decir que un conductor tiene carga, ya que esto nos dice que la densidad es cero. Pero ustedes también quizás recuerdan el tema de las condiciones de borde, ¿sí? Cuando hay una separación de dos medios, en verdad uno pierde un poco esta continuidad de cosas, esta diferenciabilidad, entonces uno tiene que analizar las cosas con mucho más detalle. Así que esto también es una de las cosas que obviamente vamos a repasar, pero que es importante saber, es el tema de las condiciones de borde. Hoy lo voy a ver solamente para el caso del conductor, pero esto se aplica para cuando hay distintos medios, ¿cierto? Medios materiales. Pues imagínense que por este lado está el conductor, entonces acá tenemos campo eléctrico igual a cero. Entonces lo que vamos a suponer, ya sabemos que la densidad volumétrica es cero, pero podría haber carga en la superficie. Así que si suponemos que en la superficie hay una densidad superficial de carga, ¿cómo la relacionamos aquí con todo esto? Bueno, uno puede hacer aquí un pequeño, a ver, una pequeña superficie en la que podemos integrar, ¿cierto? Estos los típicos como cilindros gaussianos. La idea es que uno acá le pone un área pequeña, ¿cierto? Y esta distancia acá es también pequeña, epsilon, por ejemplo. La idea es que estamos analizando este problema en un punto, como en una región tan pequeña, que el campo eléctrico lo podemos considerar casi constante, y la densidad superficial también. A ese nivel estamos. Pensamos que las cosas se distribuyen como suavemente, entonces podemos analizar en pequeñas partes de modo que las consideramos prácticamente constantes. Si uno acá utiliza la ley de Gauss, la aplicamos, por ejemplo, en su versión integral. Si recuerdan que usando el teorema de la divergencia, uno obtiene una relación de este tipo, donde uno encuentra que si uno integra en un volumen, la integral de flujo de campo eléctrico, o sea, cómo van las líneas saliendo de la superficie de este volumen, se relaciona con la carga que se encierra dentro de ese volumen. Ahora, por el lado izquierdo, aquí uno tendría que dividir en las dos tapas, pero dado que la tapa que está adentro del conductor no tiene campo eléctrico, entonces acá solamente va a contribuir la tapa superior, así que le vamos a poner acá campo eléctrico por la normal. Entonces voy a pensar acá que existe una normal ahí, por la normal,
por el área, claro. Son áreas tan como es constante, las integrales simplemente es multiplicar por un área, más el aporte de las tapas, o sea, del manto de este cilindro. Pero la gracia es que, como yo quiero comparar qué pasa afuera y adentro de la superficie, uno hace el límite en el que epsilon tiende a 0, y por lo tanto el aporte que dan las mantas al manto a esta integral es 0, es de orden epsilon, así que uno lo puede tomar como 0. Y por otro lado, la carga que uno va a encerrar, si no hay cargas volumétricas, entonces aquí lo que nos entrega es simplemente sigma por el área guión epsilon 0. ¿Sí? Bueno, en verdad pueden haber cargas volumétricas, pero las cargas volumétricas van a estar acompañadas de un factor epsilon, ¿cierto? Entonces las tapas son un poco más grandes que el ancho de este cilindro, de modo que todas las contribuciones que tienen que ver como con esto de acá, con esta dimensión, no contribuyen. De aquí uno simplemente deduce que la componente normal del campo eléctrico fuera de un conductor es proporcional a su densidad superficial de carga. Entonces, una de las propiedades del conductor es esta. Ahora, uno también puede, a partir de esta ley, de la ley que nos da el potencial eléctrico, también uno hace un análisis similar, en la que uno toma ahora, en vez de un cuadradito, uno hace una integral de camino, ¿cierto? Se hace una pequeña integral de camino. Esto creo que lo vieron en clase, yo con una integral acá cerrada y integro en ese camino, lo que nos da, entonces esto es, perdón, aquí no es la integral cerrada, esto es, perdón. Si yo acá integro en esta área, entonces yo puedo usar uno de estos teoremas, no recuerdo cuál es el teorema que uno usa, el nombre, pero básicamente nos permiten escribir esta versión de esta ley. Stokes, ¿es Stokes? Ya, el otro es Gauss. Entonces uno puede hacer esta versión de esta ley, y nuevamente si uno le da acá si uno considera esta dimensión de acá como epsilon, va a ser muy pequeña, esas contribuciones no van a dar nada, y uno, por el cambio, quizás uno puede considerar que este largo acá es delta, que también es chico, pero no es tan chico como el epsilon. Entonces uno hace las integrales de línea, y la única que va a contribuir entonces va a ser esta que es delta, ya que las otras van a ser 0. Y yo aplico eso y me va a decir que la componente tangencial del campo eléctrico, tangencial, es 0, fuera de un conductor. Estas dos condiciones entonces nos van a decir que fuera de un conductor, entonces fuera del conductor, o en la superficie del conductor, mejor dicho, superficie del conductor, ¿qué fue eso? Superficie del conductor, el campo eléctrico es simplemente su densidad superficial, o dividido en la constante esta, y en la dirección normal. Esto uno también lo puede haber deducido, por ejemplo, debido a que como el campo eléctrico es el gradiente de un potencial, y el potencial es constante en el conductor, recuerden, el gradiente apunta en la dirección de mayor crecimiento de una función. Si yo paso a tener un potencial constante a tener un potencial distinto en la dirección normal, ya que me estoy alejando de la superficie del conductor, claramente esa es la única dirección posible en la que puede apuntar el campo eléctrico. Así que igual es un resultado como esperable. Este tipo de análisis de condiciones de borde son súper importantes, así que les dejo la idea, pero más adelante vamos a retomar esto cuando queramos ver, por ejemplo, cuando hayan distintos medios materiales. ¿Sí? Así que eso pasa con los conductores. Esta es una de las propiedades. ¿Qué más les puedo decir? Básicamente la conclusión de toda esta discusión es que en los conductores puede haber carga, pero la carga se va a almacenar en la superficie. No solo eso, sino que el campo eléctrico fuera del conductor está relacionado, es proporcional a la densidad superficial que tenga. Ahora, pero esto no tiene nada que ver con el problema, ¿cierto?
A ver, les voy a mostrar. El problema era que tenemos un conductor con dos agujeros. Y queremos ver qué es lo que pasa con el campo eléctrico, con todas las cosas, todas las cantidades. Ah, cuando uno tiene acá agujeros dentro de un conductor, la cantidad de superficies que uno tiene que analizar aumenta. Uno tiene las superficies internas que rodean estas, por ejemplo, estas cargas que se ven acá, y también la superficie externa, como la que define al conductor en sí. Así que, antes de analizar ese problema, quizás podríamos ver primero el problema de un conductor general. Acá está este conductor, pero que tiene un agujero. Un agujero de forma arbitraria. Una forma así. Si entonces tenemos este conductor, acá le vamos a poner una carga igual. Vamos a tener que hay una carga y vamos a pensar que el conductor es neutro. Es conductor neutro. Bien. ¿Cómo sucede? ¿Cómo acá? ¿Qué es lo que sucede acá con todas estas cosas? ¿Cómo se organiza el asunto? Lo primero que uno puede deducir de esta configuración es que, primero, ya dijimos que en los conductores la carga puede estar en las superficies. Ahora, acá sabemos que tiene que haber alguna configuración de cargas, ya que acá hay una carga Q dentro, y esta carga Q tiene un campo eléctrico. Acá hay un campo eléctrico, ¿cierto? Este otro color. Este color, no sé qué color es. Campo eléctrico. Ahora, esto le causa problemas al conductor, ya que el conductor no puede tener campo eléctrico en su interior. Por lo tanto, el conductor, de alguna forma, a pesar de que es neutro, puede como, uno tiene que pensar que tiene cargas disponibles para mover, como cargas positivas y negativas que se pueden como separar y mover en distintas direcciones. Así que, a pesar de ser neutro, puede mover cargas en su interior. En total tienen que dar cero, por supuesto, porque es neutro. Y tienen que organizarse de modo de contrarrestar ese campo eléctrico. Esa es como la idea de los conductores súper importantes, siempre van a estar como contrarrestando o reaccionando a los campos externos. En este caso, la carga Q dentro genera un campo eléctrico que tiene que ser contrarrestada por la distribución de cargas en las superficies. Tenemos dos superficies, vamos a llamar acá, esta la superficie exterior, así que le vamos a poner que tiene densidad sigma exterior, y digamos que en el interior también tenemos una carga, una densidad de carga sigma interior. Y por lo tanto también tenemos relacionadas acá una carga en el exterior, y acá también tenemos relacionada una carga interior. Y como les dije, ya que este objeto es neutro, tenemos que la carga exterior más la carga interior nos van a dar cero. Bien, pero esto no nos dice nada de qué es lo que pasa con Q. Lo bueno es que nosotros tenemos herramientas matemáticas para analizar esto, y por ejemplo, si hacemos Gauss, veamos, si yo rodeo esto, no es un buen color, a ver, voy a usar este que es como raro. Si yo hago un Gauss, tomo una superficie que rodee este hueco, aplico en esa superficie, ¿cómo le podemos poner? Ahí tengo que poner un nombre. Todo este volumen incluido, pongámosle B, a todo esto que acá, B, lo que está dentro de ese Gauss. Entonces yo podría hacer Gauss, ¿sí? Entonces, Gauss, ¿qué me dice? Integral del campo eléctrico, el flujo del campo eléctrico en el borde de esto es igual a la carga encerrada. Y viene epsilon cero. Ahora, por un lado, como estoy integrando la superficie, se encuentra dentro del conductor, esta integral de la izquierda es cero. Por otro lado, la carga encerrada tiene dos partes. Por un lado tengo la carga que dije que incluí dentro de este hueco, y por otro lado tengo también la carga de la superficie, carga interior. Entonces aquí viene un resultado importante. Cada vez que uno tiene un hueco en un conductor, la carga que está rodeando a esta, o sea, digamos, la superficie que rodea esta carga va a tomar, la carga que se va a juntar en ella va a ser contraria a la carga interior. Esto es lo que nos bota la ley de Gauss. Ahora, ¿cómo se distribuye en la superficie? Eso va a depender de la forma, ¿sí?
pero la idea es que se tiene que distribuir de tal manera que anule completamente el campo externo. Y a su vez, entonces sabemos que la carga exterior, debido a la relación que como el conductor es neutro, la carga exterior va a tener que ser igual a la carga que se encierra. Entonces, ahora, ¿cómo se distribuye esta carga exterior? También va a depender de la forma y va a tener que ser tal que no genere campos interior, ya que como la carga interior ya es como anulada por la superficie interior, esta superficie exterior no puede como generar como contradicciones con eso, así que se tiene que organizar de alguna forma que no genere campo en su interior. ¿Es posible hacer eso? Si hay configuraciones posibles. Por ejemplo, si uno tiene algo esférico, ustedes quizás recuerdan que cuando uno tiene algo, una superficie cargada, entonces aquí, como ejemplo, superficie, voy a ponerle otro nombre, voy a poner un cascarón muy delgado, con carga, cascarón esférico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno tiene dos regiones, ¿cierto? Vamos a ponerle carga Q. Uno tiene una región interior y uno tiene una región exterior también. Este tipo de problemas, si esto es un cascarón esférico, sabemos que tiene simetría esférica, lo que implica que el campo eléctrico primero depende solamente del radio y además solamente puede apuntar de forma radial. Así que no tiene esta especie de relación. Si uno usa la ley de Gauss acá, todo es muy sencillo. Entonces, primero si yo estoy dentro, yo uso Gauss, para eso voy a usar como superficies concéntricas, esféricas, en una superficie interior, por ejemplo, entonces voy a ponerle acá de radio menor a, pensamos que tiene radio R, de radio menor a R, esta integral, ¿cierto? Vamos a tener un integral de área, pero eso de ahí lo podemos escribir de otra forma, ya que la integral de área de una esfera es simplemente r cuadrado, r cuadrado por seno de teta phi teta perdón, en r. Y acá yo integro en toda la esfera, por lo que integro de 0 a 2pi y de 0 a pi. Y acá es donde uno recuerda, bueno, este resultado siempre es lo mismo, acá nos va a dar 4pi r cuadrado, el campo elevado en r. Y como estamos dentro de esta superficie, esto nos da 0, y por lo tanto el campo eléctrico dentro de una superficie esférica es 0. Así que, ¿por qué le escribo esto? Porque esto se relaciona con lo de acá. Existen maneras de distribuir cargas en una superficie de modo que no se genere campo en el interior. El caso más sencillo es cuando es algo esférico, y simplemente si todo se distribuye uniforme, dentro de él no va a haber campo eléctrico. Para formas más extrañas, eso puede variar, pero ahí ya que es más difícil determinarlo y lo bueno es que para nuestro problema casi todas las cosas son esféricas, así que no hay que preocuparse de eso. Ya, entonces, ahora sí yo creo que voy a pasar directo al problema. Veamos cómo lo vamos a enfrentar. Tenemos aquí entonces, este ya es el problema, tenemos una esfera, tiene radio R, tenemos acá dos agujeros, aquí hay una carga, voy a ponerle QA. Esto de acá tiene radio A. En el enunciado puse RA, pero es mejor usar A nomás. Y acá hay otra esfera, también tiene radio B. También hay una carga acá en el interior y será QB. Bien, esta es la instrucción. ¿Cómo es lo primero que nos preguntan en el enunciado es determinar las densidades superficiales de carga? Bien. Entonces, a diferencia de lo que estaba hablando antes, ahora hay dos agujeros en este conductor. Y, bueno, no sé, hay muchas diferencias en verdad si hay más agujeros o no. Si se recuerdan de la discusión, eh, cómo se distribuye esto de acá va a ser inmediatamente que el campo dentro se anule. Así que de alguna forma podemos hacer los análisis por separado.
podríamos analizar primero solamente un agujero y vemos qué es lo que pasa en el otro. Así que, por ejemplo, para el caso si yo analizo solamente ¿cómo puede ser la cavidad A, entonces tenemos acá la cavidad, acá adentro está la carga, ¿cierto? QA, y afuera hay un material conductor, o sea, afuera el campo eléctrico es cero. Bien, bien. Si esta carga está al centro, entonces, primero, lo que sabemos ya es que la carga que hay acá, en esta superficie de acá, ¿cómo le podría poner? No sé cómo ponerle, pero yo sé que, por ejemplo, acá va a haber una densidad, sigma A, por ejemplo, tal que la carga en esa superficie, es decir, la carga en la superficie, que como es, bueno, en verdad tendría que ser una integral de área, tendría que integrar en esa área, sigma A, integral de área, y sé que eso acá va a ser menos QA. Es una de las cosas que yo sé. Ahora, si esto está en el centro, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, el campo eléctrico que genera esta carga es, bueno, es la magnitud de su carga, dividido en 4pi, epsilon 0, y es radial. Y acá es donde voy a poner voy a poner un sistema de referencia local, aquí, de forma que yo mido un radio RA, por ejemplo, y tiene también su propio vector unitario. ¿Sí? Estos son vectores unitarios que están centrados en A. Ya con eso. Bien, yo sé que este es el campo eléctrico, y de alguna forma yo tengo que buscar cuál es el campo asociado a sigma A que nos puede, de forma que esto acá sea cero, en fondo, para el radio mayor A, ¿cierto? Cuando estoy fuera de esta cavidad. De alguna forma tengo que buscar una forma de que se anule. Ahora, la gracia es que yo podría como meter directamente esto podría poner esta fórmula acá, y puedo reemplazar todos los valores, ¿cierto? Y me va a dar que, entonces, el campo eléctrico fuera, ¿cierto? En radios mayores a, tendría que ser menos el campo de QA, es decir, que tiene que ser menos QA sobre 4pi 0 sobre R al cuadrado. Esto es casi como si uno pusiera una carga puntual del signo contrario en el centro del agujero, pero nosotros sabemos que no podemos poner eso. Esto de acá tiene que ser producto de alguna distribución de carga. Ahora, la gracia es que justo antes de hacer esto, bueno, no lo resolví. Analizamos el caso de un cascarón esférico, y cuando era uniforme, dentro de él no generaba carga, pero fuera de él, los cascarones esféricos, todas las cosas que son esféricas es como si fueran cargas puntuales, si yo estoy fuera de las cosas. Si yo veo algo esférico, y yo mido el campo eléctrico, no tengo forma de darme cuenta que es algo puntual o que es algo macizo, al menos que yo como que vaya dentro de este objeto. Así que, en verdad, la única forma de distribuir como carga acá es que sigma A se distribuya uniformemente, que tenga en total una carga menos QA, y para distribuirse uniformemente, entonces divido acá en un área, 4pi, y acá pongo A cuadrado. Si la carga en la superficie de esta cavidad se distribuye de esta forma, yo sé que esto de aquí, para radios mayores cuando estoy fuera de la cavidad, me va a generar este campo eléctrico, que yo sé, además, que va a anular completamente el campo eléctrico de la carga. Por lo tanto, esta es la única configuración posible, o bueno, eso es más que la única, es una de las configuraciones posibles que anulan el campo eléctrico interior, y por lo tanto me resuelven como el tema de la cavidad. No sé si se entiende hasta ahora, o tiene alguna pregunta, o recuerdan las cosas. Quería saber.
¿También? Sí, sí se entiende. Ya. Entonces, si y esto ustedes vayan verificando, propongo acá entonces que la densidad de la superficie que rodea esta carga tiene que ser uniforme y además en total tiene la carga contraria a lo que rellena. Si ustedes si ustedes calculan el campo eléctrico de una superficie, voy a poner acá como un globito. Ya calculé antes la superficie como dentro, pero si ustedes ven el campo eléctrico fuera de una superficie cargada, ya saben, el campo eléctrico va a ser, bueno, la carga que les hablé es la carga total. 4pi tendrá algún radio cuadrado. Suma 4pi 0 cuadrado. Eso es lo que pasa cuando ustedes ven un, ¿cómo se llama? Una superficie cargada. Es el campo eléctrico que ven al exterior. Así que si ustedes analizan todo esto, van a darse cuenta que sí se cumple que el campo eléctrico fuera de cero. Entonces, si volvemos como al problema completo, lo que tenemos es lo siguiente. Hemos determinado cuánto valía un sigma A, por ejemplo, para enfrentar a este QA que hay acá al centro. ¿Y qué es lo que pasa? Esto de acá por sí solo el campo eléctrico es cero ahí. Así que nos podríamos olvidar de eso e ir al tiro a analizar qué es lo que pasa con QB, con la segunda cavidad. Pero es como fácil ver que acá tiene que ser exactamente lo mismo. Aquí lo único posible es que sigma B se distribuya uniformemente alrededor de esta carga y que nos entregue este resultado. Así que eso es lo que habla. No se afectan entre ellas, como que no les importa. Como que cada superficie se ocupa de lo que está dentro de ella y no le importa lo que pasa con el resto. Ahora, lo que nos falta es la carga exterior. Y como les decía, la carga exterior, ¿sí? La carga que hay en R, tiene que ser igual a las cargas que hay dentro, pero contrarias, ¿cierto? La Q que, ¿cierto? Con B. ¿Sí? Tiene que ser esto, ya que el conductor es neutro. Bien. Y ahora es la pregunta, ¿cómo puedo yo distribuir la carga exterior? Y ya sé cuánto vale. Entonces, y esto vale menos, de hecho es QA más QB. No, perdón. La carga que había en la superficie A es de hecho menos QA y la que hay en la superficie B es menos QA. Y esto acá es QA más QB. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo distribuyo esta carga de modo que no genere campo eléctrico en su interior? Y esa discusión ya la tuvimos, sabemos que una superficie esférica uniforme no genera campo en su interior, así que basta con que la densidad superficial de sea uniforme y tenga esta magnitud. Pi r cuadrado. Bien. Y ya están todas las densidades. Ahora es como, a mí lo que me gusta de esto es que de alguna forma un conductor que es esférico y le hago agujeros dentro, lo que pase dentro de ese conductor da lo mismo. Lo que importa es como la carga total que encierre, que te contenga dentro. Dime, Vicente. Sí, es que eso último como que me hizo un poco de ruido, da lo mismo donde estén los hoyos dentro del conductor, entonces. Da lo mismo. Y lo que pasa es que es como que estos hoyos dentro del conductor, por sí mismos, como que se encargan, de eliminar el campo eléctrico que está ahí adentro. ¿Sí? Ah, ¿Sí? Entonces, después la superficie exterior de lo único que tiene que preocuparse es de no generar campo en el interior. Como que la superficie interior está encargándose de que de ese campo eléctrico se anule, la superficie exterior tiene que encargarse de que no generar campo en su interior. Después vamos a ver otro, al final de este problema vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, si hay un campo eléctrico externo, cómo afecta todo esto, cómo se cambian los resultados. Pero
sí, básicamente la idea es la siguiente, es que dentro las cosas se encargan de lo que hay dentro. Esta superficie A, por ejemplo, se organiza para eliminar el campo eléctrico de la carga A, la superficie B lo mismo para la carga B, y la superficie exterior lo único que tiene que cumplir es que, digamos, tiene que respetar la conservación de carga, y al final se fijan que al final este problema, como es esférico, entonces acá tenemos conductor esférico, quizás podríamos tener formas raras acá, pensando en tu pregunta, ¿cierto? Podríamos tener algo así, ahí podría estar la carga A, ahí podría estar la carga B, pero su campo eléctrico es el mismo que si uno tuviera esto de acá. En verdad da lo mismo. Sé como, por eso cuando uno habla de conductor, uno habla de apantallamiento, porque de alguna forma como que eliminan un poco de información al exterior, ¿sí? Aquí el campo eléctrico de nuevo es simplemente circular. Aquí, bueno, si uno ve dentro de las cavidades, acá hay campo eléctrico, pero se anula. O sea, acá campo eléctrico es cero, ¿sí? Como que quieren avanzar las cargas, pero no pueden. Y ese es como un poco el efecto de este tipo de cosas. Así que, de Ya, hecho, dale, gracias. de nada. Entonces, de hecho, esa es un poco la pregunta siguiente. Encuentra el campo eléctrico en todo el espacio. Para uno encontrar el campo eléctrico en todo el espacio, entonces, como dije, voy a escribirlo por partes, ¿cierto? Entonces, primero, vamos a hacer una llave. Es cero si estamos dentro del conductor, no, pero fuera una cavidad, ¿cierto? En el conductor, voy a poner. En el conductor. Si estamos en la cavidad A, el análisis que hicimos acá es que esta superficie exterior se genera uniformemente, así que de hecho no genera campo interior. El campo eléctrico que hay en esta región es solamente debido a la carga A, y la carga que está en la superficie no genera campo hacia su interior. Lo único que hace es anular lo que hay, es anular la carga para que no haya campo fuera. Así que sabemos que también tenemos un campo de este tipo, 4pi epsilon 0. Y acá voy a poner de nuevo coordenadas locales, ¿sí? Estas RA están centradas en los hoyos, en cavidad. ¿Ah? Tenemos lo mismo para la cavidad B. En cavidad B. Y tenemos que fuera, entonces, en el exterior, debido a que la carga se acumula como linealmente, o sea, perdón, se acumula uniformemente, el campo acá es Q más QB y epsilon 0, R tongo sobre R cuadrado. Bien, lo divertido es que cuando se ve acá parece muy sencillo, pero es complejo pensar que esto de acá en verdad es el resultado de muchas superposiciones de campos. Por un lado es el campo que está en la superficie exterior, por otro es el campo de la carga A, más el campo de la carga B, más el campo de la superficie A, más el campo de la superficie B. Ahora, el punto, y es lo que decía antes, es que este y este se anulan fuera, y este también se anulan. Por lo tanto, lo único que queda es ese resultado de ahí. Sí, entonces eso es como bien choro igual de los conductores. Este es el resultado para el campo eléctrico. Ahora, la siguiente pregunta nos dice calcular las fuerzas sobre QA y sobre QB. Entonces, aquí yo les pregunto, ojalá que alguien me responda, ¿cuál es la fuerza? Viendo este resultado, ¿cuál es la fuerza que siente la carga A y cuál es la fuerza que siente la carga B? Si no estuviera el conductor, realmente habría una atracción de Coulomb entre ellas. Pero ¿qué pasa acá? Que está el conductor. No pasa nada. En verdad no les pasa Según nada yo porque sería cero. es cero, de hecho no sienten fuerza. Y uno lo ve acá porque la cavidad A solamente está el campo eléctrico que proviene de esa carga. Como no siento los campos eléctricos, se va a quedar quieta nomás. Lo mismo a la cavidad B. Así que no sienten fuerza. Pero ¿qué pasa? Y ahora lo voy a modificar. Entonces, la última pregunta. ¿Qué pasa si está, si tenemos nuestro bicho acá, está QA,
de nuevo. Ahí está QB. ¿Y qué pasa si ahora llega un tercer oponente? Acá aparece QC. ¿Sí? Llega acá a arruinar la vida del conductor. Está muy feliz. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas cambian de lo anterior? ¿Solo cambia para afuera o no? ¿Cómo, perdón? ¿Solo cambia fuera del conductor? Sí, de hecho sí. Lo único que va a cambiar acá es sigma R, la densidad superficial que hay al exterior. Debido a esta carga de acá, sigma R ahora tiene la responsabilidad de anular el campo eléctrico de la carga C. Así que no sé, pues quizás se va a acumular, no sé, va a haber alguna especie de polarización, podría pasar algo así. Pero esto tiene que ser tal que el campo eléctrico acá siga siendo cero. Entonces, este problema es análogo a que si no hubieran cargas acá, de hecho. ¿Verdad? No hay problema, esas cargas de adentro como que están puro molestando. Así, es más pero están ahí. Pero el problema, si se dan cuenta, es lo mismo pensar si están o no están para ver cuál es la distribución de sigma R. ¿Sí? Así que, bueno, ese es el efecto que tiene esta carga exterior. Y la otra pregunta es si las cargas interiores sienten AQC, sienten alguna fuerza debido a esta carga exterior. No Tampoco. debería. No sienten tampoco. Y, lo que sí siente atracción es el conductor completo, así que quizás el conductor se empieza a mover, las cargas de adentro van a empezar a chocar y quizás empiezan a la embarrada, pero así como está el asunto, las cargas de adentro no les importa, no sienten nada. Como que acá viene la fuerza y se encuentra con esta barrera y ella, no sé qué pasa, no me interesa tampoco. Así que sí, eso es lo que pasa con los conductores y ese es el final de este primer problema. Así que creo que yo creo que igual debe ser más o menos familiar este tipo de problemas, quizás lo recuerdan un poco, pero también les da como unas pistas qué cosas tienen que empezar a resolver. Como digo, no resolver, pero repasar. Bien, voy a pasar rápidamente al siguiente problema. El siguiente problema ya es un poco más de como les dije, este tipo de problema en que uno tiene muchas regiones del espacio y uno quiere determinar todas las cosas en distintas partes. ¿Sí? Así que, bien, voy a hacer. Tenemos acá primero, es un conductor esférico de radio R. No solamente tiene radio R, sino que en total tiene una carga Q. Conductor. Espacio vacío luego. Entonces, después de R hay espacio vacío, pero luego hay un cascarón esférico que rodea a nuestra esfera. Este cascarón tendrá un radio A y tendrá también un radio B. ¿Sí? Y conductor. Tiene un pequeño grosor. Este es un conductor. Y este es neutro. ¿Sí? La primera pregunta entonces nos pide cuáles son las densidades superficiales. Este estaba en una de las 15 versiones del C2 de electro. ¿En serio? Yo hice un auxiliar. Yo hice un auxiliar de electro. No quería recordar si la pasaron muy mal esa vez. Bueno, perdón. Ya, entonces nos piden todas las densidades superficiales. Por ejemplo, sigma R, sigma A y sigma B. Son todas las superficies que hay. Bien, lo primero, lo más fácil de ver acá es cuánto vale sigma R, ya que entonces, primero voy a establecer acá todo es esférico, así que todas estas cosas van a ser uniformes, pero que no tengan como problemas con eso, y además van a estar distribuidas, son uniformes, y tienen simetría esférica, se distribuyen como en una esfera, ¿no? Así que lo primero que sabemos es que como la bola interior es un conductor, tiene carga Q, toda la carga se almacena en su superficie, así que la densidad que tenga esto va a ser Q dividido en 4pi, el área, ¿no? ¿Cierto? El área es 4pi r cuadrado. Listo, ahí tenemos una. ¿Qué es lo que pasa después?
cuando uno sigue avanzando en esto, entonces aquí está esta cuestión aquí. No me gustó cómo se ve. Aquí está esto aquí. Tenemos acá esto tiene carga Q. Después esto avanza aquí y nos encontramos primero con A, ¿cierto? Y esto tiene alguna sigma A, tiene alguna especie de distribución ahí. Una pregunta. Dime. El cascarón externo también es conductor, ¿verdad? También es conductor, pero es neutro. Ah, ya. Ya, gracias. Conductor neutro. Sí, acá lo interesante es que sea un conductor. Después vamos a hacer distintas cosas a esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces aquí, campo eléctrico, ¿cierto? Habrá un campo eléctrico. De hecho, sabemos cuánto vale ese campo eléctrico, ¿no? Este campo eléctrico va a ser Q sobre 4pi, 0, R tongo sobre R cuadrado. Y lo primero que pasa es que nos encontramos con este conductor. Ahora, como estamos hablando, este conductor en su interior no tiene campo eléctrico, ¿sí? Así que, de alguna forma, sigma A, la densidad superficial de esta superficie, la densidad de esta superficie, tiene que anular al campo interior, ¿sí? O sea, a este campo eléctrico que viene de adentro, lo tiene que anular. Para que se siga comprando que el campo eléctrico aquí es cero. Sí, esto es básicamente el mismo problema que la cavidad. Así que es fácil ver entonces que si sigma A tiene en total, la superficie interior tiene la misma carga, pero con signo contrario, es decir, que esto tenga menos Q, dividido en el área que tenga eso ahí. Entonces sabemos que, por ejemplo, el campo eléctrico que genere sigma A, en esta región de acá, ¿cierto? En la región interior, va a ser menos Q, dividido en 4pi, epsilon 0, R tongo sobre R cuadrado. Y la gracia es que este campo eléctrico anula completamente al campo eléctrico que venía de acá. Así que la respuesta es sencilla, es esta de aquí, y eso es tal que el campo eléctrico acá afuera es cero. Eso se entiende, ¿no? Bien rápido. Sí, me parece que sí. Ya, súper. Entonces, eso, porque sigma A va a tener una distribución que va a ser contraria esto es el mismo caso que las cavidades, y eso anula el campo. Pero ahora, Pregunta, perdón. ¿ese campo eléctrico de la superficie sigma A sería solo para R mayores que A? Para R menor que A también existe, pero es cero. Así como que también podría generar, en principio podría generar campo eléctrico, pero como es una superficie esférica, sabemos que no genera campo eléctrico adentro, que es cero. Ah, ya, vale. Sí. Pero en principio podría, en el caso más general, podría generar campo eléctrico hacia adentro, solo que en este caso sabemos que no. Bueno, una vez llegamos a esto, entonces tendríamos también, luego llega la otra superficie, que es sigma B. Digamos, esta superficie no tiene que anular ningún campo, ¿cierto? Ya todo está listo, este conductor está salvado. Lo único que tiene que asegurarse sigma B es de no generar campo eléctrico a su interior y además de conservar la carga del conductor. Entonces, como este conductor era neutro, la única posibilidad es que sigma B tiene que tener, o sea, la superficie en B tiene que tener la misma carga, tiene que tener la carga contraria a la que hay en la superficie A, para que en total sean cero. Así que esto tiene que ser Q dividido en 4pi B cuadrado. Entonces ustedes pueden verificar que con esa distribución la carga que hay en A y la carga que hay en B, de hecho, suman cero. Eso es lo que pasa ahí. Y si esto se distribuye uniformemente, como es esférico, sabemos que no va a generar campos interior, y eso está bien porque no va a generar campo en el conductor, y la distribución de carga de esta manera es tal que el conductor interno tiene campo eléctrico cero, el conductor que está aquí entre medio también cero, y ya afuera habrá un campo que no es cero. Pero esas son todas las distribuciones de carga. Ahora, me parece que la siguiente pregunta era, de hecho, encontrar el campo eléctrico, vamos. No, era encontrar el potencial en todo el espacio. Entonces, cuando uno quiere encontrar el potencial, de repente en estas cosas uno le gustaría usar la ecuación de Laplace. Ustedes pueden hacerlo, tienen que usar Laplace e imponer condiciones de bordes en cada región.
pero como hay cargas acá, es como queda lata usar Laplace. Porque cuando uno ve potenciales, uno le gusta, como, así conozco el potencial acá y acá, puedo establecer las condiciones y resolver. Si tengo cargas, es mucho más fácil trabajar con el campo eléctrico, ya que el campo eléctrico está directamente relacionado a las cargas, a través de la ley de Gauss. Entonces, para determinar el potencial, primero voy a determinar el campo eléctrico, pero esto tiene que ser bien sencillo. Entonces, si vamos desde dentro hacia afuera, si estamos en la región más interior, o sea, recuerden que la esfera interior tenía radio R, estamos en la región interior, esto es 0, ¿ya? Luego, si yo salgo de esta región, me voy a encontrar con un espacio vacío hasta que llego a otro conductor, y en esta región solamente tenemos el campo eléctrico que genera la carga del conductor interior, o sea que esto es Q dividido 4pi epsilon 0, R tongo, R tongo guión R cuadrado. Bien. Ahora yo paso de región y entro al cascarón. Pero este cascarón es conductor. Y sabemos que en la superficie en A genera un campo eléctrico que anula el anterior, por lo tanto acá es 0. Y una vez salgo de esta superficie, no le menor infinito, y una vez salgo de esta superficie, me voy a encontrar con el exterior. El exterior, sabemos que en la superficie B se generó una densidad de carga, que en total tiene carga Q, así que todo tiene que ser de esta forma. Y este es el campo eléctrico en todo el espacio. Ahora, a partir de este resultado, uno puede determinar el potencial. Entonces, la forma en que uno encuentra es que el potencial eléctrico en un valor R es igual a esta integral menos la integral de un punto de referencia hasta el radio R del campo eléctrico, o la integral de línea aquí. ¿Sí? Entonces, aquí uno siempre elige estos problemas como muy tentador elegir el potencial infinito que sea 0. Esto es ustedes saben que el punto 0 un potencial es arbitrario, uno siempre pone el potencial en un valor, y eso no afecta el problema. Por lo tanto, elijámoslo en infinito. Entonces el potencial en R, lo va a tener que determinar en regiones también. Así como acá tenemos 4 regiones, acá vamos a tener que determinar el potencial en 4 regiones del espacio. Así que veamos primero a mí me gusta determinar el potencial desde afuera hacia adentro, así que primero voy a ver el potencial en regiones exteriores, y simplemente voy a tener la integral, vamos a integrar en línea recta, ¿cierto? Desde el infinito hasta la esfera, entonces venimos, acá está infinito, vamos en línea recta hacia el centro, de modo que el elemento de línea vamos a considerar como dr en rtongo, dr' voy a ponerle, para integrar. Y por lo tanto acá integramos, yo dije acá desde infinito hasta un valor R, que sabemos que es mayor a B también. Campo eléctrico, que es radial, ¿cierto? Por dr' en rtongo. Ahora aquí, ¿qué es lo que nos va a dar esto? Si usamos los resultados anteriores, sabemos que en esta región de mayor a B, el campo eléctrico es Q sobre 4pi epsilon 0 de R sobre R cuadrado. Por lo tanto, si resolvemos esto, simplemente va a dar el clásico potencial de una carga puntual, 1 sobre R, ¿cierto? Dividido en, se llama entre infinito, pero simplemente Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R. Ahí está este es el potencial para las regiones exteriores, R mayor a B. Luego tenemos que entramos al cascarón, entonces vamos de afuera hacia adentro, estamos ahora en la región del cascarón, el potencial entre A y B. Y acá ustedes pueden integrar perfectamente, pero también pueden no integrar y decir que el resultado es Q sobre 4pi, 0, 1 sobre B, ¿cierto? ¿Todo lo ven, no? Recuerden como, aquí el punto simplemente recordar que como esto es un conductor, en toda esta región el potencial es constante, así que basta que lo calculen en alguno de los bordes, en este caso tengo información sobre cómo es el borde exterior, así que el potencial desde ese punto en adelante se vuelve constante.
hasta A, ¿cierto? Una vez uno llega hasta, si uno quiere ver el potencial ahora para la región interior de este sistema, podemos integrar, ¿cierto? Desde infinito hasta R, que ahora está entre A, está en R, potencial y campo eléctrico por línea. Ahora, como al hacer esta integral uno está pasando por varias regiones, uno tiene que tener en cuenta como todas las regiones que hay en consideración, así que primero, por ejemplo, integramos desde infinito hasta B, por ejemplo. Infinito hasta B, esa es la primera región, está el campo eléctrico L. Después tenemos que integrar desde B hasta A, está el campo eléctrico en esa región. Y después podemos integrar desde A hasta donde nos interesa, R mayor a R. ¿Sí? La primera integral es literalmente la definición del potencial en B. La segunda integral es 0, ya que el campo eléctrico en esta región es 0. ¿Cierto? Acá es 0, ya que estamos dentro del conductor, así que eso no aporta. Y la otra integral sí aporta, entonces tenemos que integrar desde A hasta R. Y en esta región el campo eléctrico valía 4pi epsilon 0. Y acá tenemos dr' sobre r cuadrado. R'. El potencial en B lo conocemos. Potencial B, dijimos, era Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre B. Y acá nos va a quedar, para hacer esta integral nos queda Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R menos 1 sobre R. Sí, y este es el potencial para la región entre A y R. Y finalmente el potencial para las regiones interiores es simplemente lo que está arriba, pero evaluado en R, ¿no? Esto acá, ya que es una superficie conductora. Y acá está el potencial, estos cálculos ya supongo que los manejan más o menos, sí lo hice bastante rápido, pero ahí está. Este es el potencial eléctrico entonces en todo el espacio. Después de esto, la siguiente pregunta, siguiente punto del problema nos dice, oye, a este objeto lo vamos a conectar a tierra. El cascarón exterior lo vamos a conectar a tierra. Entonces está esto, ¿cierto? Está el cascarón exterior. Y vamos a conectar esto a tierra. No sé, no acuerdo con el símbolo de tierra, como algo así. Entonces acá es cuando yo empiezo a tener como conflictos, acá con las distintas soluciones. Aquí es donde yo he visto como soluciones, problemas de electromagnetismo, o los vi, yo no estaba muy de acuerdo cómo los hacían, llegaban quizás a un resultado correcto, pero como conceptualmente siempre me chocó, así como, ¿qué significa de hecho conectar a tierra? Siempre te dicen, conectar a tierra significa que el potencial se fija a 0, pero al mismo tiempo también te decían, oye, pero el potencial no importa, uno puede fijar cualquier potencial y da el mismo resultado, así como, y entonces, ¿por qué conectar a tierra tiene un significado tan universal a diferencia de fijar un potencial? ¿Qué es lo que está pasando acá? No sé si alguien se han hecho esa pregunta o simplemente lo aceptaron. Creo ¿No? que conectar a tierra hace que tenga como un equipotencial o igual a 0, algo así era. Claro, Creo que la tierra tiene potencial infinito, no tiene 0, algo así. ¿sí? Como conectar a tierra es como conectar a un potencial, pero ¿cuál potencial? Nos dicen dónde está 0. Pero en nuestro contexto, conectar a tierra significa conectar la parte exterior al infinito, de hecho. Uno está como conectando acá con R, algo que está en R igual a infinito. Si lo piensan de alguna forma, ¿no? Dicen, como está conectado a tierra, tierra es donde está el potencial 0. ¿Dónde está el potencial 0? El potencial 0 está en infinito. Ahora, en la práctica eso va a conectar algo a otra cosa significa que hay un intercambio de cargas. ¿Sí? Puede haber intercambio de cargas. Si hay algo que está en infinito, básicamente acá nos dice que puede haber un intercambio
de cargas como que las va a borrar. Como que obviamente adentro hay un potencial mayor, entonces todas las cargas de acá van a querer irse a cero. Las va a botar. Para descargar algo, estamos descargando algo. Pero no, eso es como tiene que ver con, con descargar algo, pero siempre pregúntense igual como qué significa conectar algo a cero. Si es que alguna vez tienen que hacer clases de electro, porque yo creo que en este curso no vamos a entrar tanto en discusión, pero piensen también pensar bien como qué significa eso, qué significa conectar algo a tierra, que a dónde lo están conectando, ¿es un lugar físico, existe, o es una cuestión como más conceptual nomás? Sí, para mí este problema, conectar a tierra, significa poner un cable infinitamente largo desde el cascarón hasta el infinito. El infinito debe haber alguna especie de infinito que es una cosa que está muy lejos nomás. Quizá en infinito hay cargas, ¿sí? Podrían haber cargas, pero no nos afectan acá el problema. Está muy lejos. Y como las fuerzas eléctricas caen como R², que está muy lejos, caen como muy rápido. Bueno, caen como 1/R en verdad en este problema. Pero no, ¿qué quería decir? Pero sí, pues como que no afectan mucho acá a lo que pasa, entonces básicamente nos dan un lugar como si necesita cargas, las va a recuperar, pero si tiene exceso de cargas, las puede eliminar también. Ahora que resolver esto va a ser bien fácil porque tenemos acá potencial igual a 0 en infinito, y acá en R igual B tenemos potencial igual a 0. Entonces ustedes quizás saben, si no hay diferencia potencial entre R igual B y R igual infinito, y tampoco hay cargas, esto quedó entre B e infinito, entonces básicamente uno puede concluir que el potencial para R mayor a B tiene que ser igual a 0 nomás. Parte igual a 0, se va igual a 0. Y además, no solo eso, sino que uno puede, de hecho, ir más adentro, porque como este conductor llega hasta A en verdad, todo lo que pasa después de eso va a ser igual a 0. Así que tiene este efecto, y si el potencial afuera es igual a 0, entonces si B en R mayor a B es igual a 0, y sabíamos de antes de este problema, que no hay nada conectado, sabíamos que el potencial afuera, ¿dónde está? Aquí está, no era 0, sino que tenía que ver con la carga Q. Pero esa carga Q, a pesar de que acá dice Q nomás, es la carga Q, de hecho, que viene de acá. La borra. Es de esa carga Q la que está en la superficie exterior. Así que de alguna forma, esto de aquí implica que la carga, le voy a poner sigma, la carga que había en la superficie exterior es 0 ahora. Toda la carga que había acá se fue a infinito, ¿cierto? Se fue a infinito. A través de ese cable que está conectado a tierra. Se fueron a tierra al final. Infinito, infinito, o tierra. Y eso, ese es el destino. ¿Qué es lo que pasa con las cargas que habían acá en A, por ejemplo? Bueno, esas se van a quedar igual, se van a quedar ahí porque tienen que estar ahí para anular el campo que hay de adentro. Así que, por ejemplo, nada más va a cambiar. El campo eléctrico tendría que tomar esta forma. Sería no 0, Q sobre 4pi epsilon 0, R cuadrado, R menor a R, R mayor a R, pero menor a A, y 0 para R mayor a A. Se va a hacer nuestra nueva configuración. Y el potencial, en verdad, créanme, lo voy a escribir súper rápido, pero va a ser 1 sobre R menos 1 sobre A. Y esto para R entre A y R. Y es 0 para R mayor a A. Y acá es Q sobre 1 sobre R menos 1 sobre A. Los R's menos a R. Ya. Bien. Entonces, después de esta discusión, básicamente lo que pasó acá con conectar eso a tierra fue que todas las cargas se escaparon, el potencial se fue a 0 en el conductor exterior, y
No, pues así afectó. Cambió esto así. El conductor ya no es neutro, ¿eh? Ojo, el conductor. Pero es como cuando uno conecta conductores, como que uno ya no puede hablar por conductores distintos, como que un conductor basta que esté conectado a otro y es un solo conductor, de alguna forma. Si como son son igual, tienen igual potencial, no vale la pena como distinguirlos, en verdad. Así que, um, pero básicamente la única carga que va a sobrevivir va a ser la carga que hay en sigma, que va a seguir siendo menos Q sobre 4pi a cuadrado, que está ahí, como les dije, para anular el campo eléctrico de la carga Q que está en el interior. ¿Sí? Entonces, ya, bueno, espero haberles abierto algunas preguntas sobre eso. Y ahora cambia como, ¿qué pasa si conectamos a un potencial B? Entonces, ahora, a diferencia de antes, lo que vamos a hacer es que esto de aquí, ya no lo vamos a conectar lo vamos a conectar a un potencial B. Entonces aquí hay alguna especie de batería que le da un potencial B. Podríamos tirar B a 0 y es lo mismo que decir conectar infinito, pero ahora lo estamos conectando a alguna fuente. La idea es que los potenciales están asociados a las cargas. Y eso es como la idea de capacitancia tiene que ver con eso, con que la carga tiene que ver directamente con el potencial. Si algo tiene potencial es porque tiene carga. Esa es como la idea. Ahora, en términos de campo eléctrico, sabemos que la carga de adentro, esta carga Q que había adentro, no puede ser afectada. También sabemos que la carga que había acá en la superficie interior, esa carga sí que es sigma, tampoco es afectada, así que lo único que puede ser afectado es sigma B. ¿Sí? Así que solo por decir un número, voy a decir que 4pi b cuadrado por sigma b es igual a qb. Entonces, voy a darle una carga qb, no sé cuánto vale, después voy a ver. Vale una carga qb a la superficie exterior y después voy a ver cuánto vale. ¿Sí? Ustedes pueden usar Laplace también para resolver esto, pero esto es de otra forma. Entonces, si yo tengo esto así, el campo eléctrico toma la siguiente forma, es 0, es Q, 4pi, epsilon 0, R, R cuadrado, R en la R, R ya, 0, y afuera va a ser QB sobre 4pi, dice QB ahí, rectángulo sobre R cuadrado. Y esto R mayor a B. Sí. Ahora, recuerden acá, QB proviene de B. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su valor? Lo vamos a determinar. No es tan difícil de determinar. Si uno calcula el potencial ahora, para radios, ¿cómo se dice? Mayores a B, se me queda la integral de infinito hasta R, punto de L. Y esto ya sabemos cuánto vale. Si el campo eléctrico vale infinito hasta R, si esto vale V sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R primo cuadrado de R. Entonces, el potencial acá va a ser de una carga puntual. 1 sobre R. Bien. Y por lo tanto, sabemos que el potencial en B, por un lado, sabemos que nuestro conductor está conectado a una batería que le da potencial B, y por otro lado tenemos esta otra expresión. Así que ahí está el resultado. Tenemos que esta carga B que hayamos dicho tiene que ver, de hecho, justamente con el potencial al que uno lo conecta. Entonces, es lo mismo que le estaba hablando antes, la carga está asociada al potencial. Y entonces lo que va a cambiar del problema va a ser, primero que es sigma B, entonces es epsilon 0 por B dividido en B, ¿cierto? Si en el fondo se dividen estos 4pi B cuadrado por sigma B. Cambia eso. Y también va a cambiar el potencial. Ahora, ¿cómo cambia el potencial? Vean ustedes cómo cambia. Les propongo que encuentren el potencial para R. ¿Sí? Esto igual va a ser distintas expresiones, pero traten de ver ustedes cuánto vale. No,
no es tan difícil, es casi lo mismo que antes, pero van a cambiar unas constantes por ahí. ¿Sí? Y una cosa, esto que no les pase, cuando ustedes hagan cálculos de potenciales, fíjense siempre que el potencial sea continuo. Bueno, el potencial es continuo, esa es una de las propiedades que tiene. Ya que viene de una integral, tiene que ser continuo. Entonces, cada vez que ustedes calculan un potencial, fíjense que sea continuo. Vean los bordes, va lo mismo que el borde siguiente, o sea, ahí va a estar todo bien. Ya. El último caso que voy a ver de esto, y con eso parece que al final no voy a alcanzar a ver el problema con fotones con masa, es qué pasa cuando esta carga interior está acá, ¿cierto? Tenemos ahí ¿cierto? Los dos conductores. ¿Qué pasa si los conductores los uno con un hilo conductor también? ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Alguien lo quiere adivinar? Se traspasan las cargas. Va a haber un movimiento de cargas, claramente. Las cargas aquí van a querer moverse. Ahora, ¿dónde van a quedar todas las cargas? ¿Cómo van a ser las distribuciones? ¿Qué pasa con sigma R, sigma A y sigma B? ¿Qué pasa con sigma A, perdón, sigma R, sigma A y sigma B? Bueno, aquí la respuesta viene primero pensando que como se conectaron, el potencial acá es el mismo potencial que acá, son iguales. Ahora, nuevamente tenemos una región en la que la variación de potencial es cero. Si no hay diferencia de potencial entre ellas dos, claramente el campo eléctrico ahí, no existe campo eléctrico ahí, es cero. Así que sabemos que en esta configuración el campo eléctrico aquí es cero y aquí también es cero. Pero entonces tenemos esa configuración ahora. Eso en el fondo nos está diciendo que toda la carga que había dentro se fue de aquí hasta el exterior. Así que toda la carga ahora está, no ahí, pero está distribuida en la superficie exterior. Así que, ¿qué es lo que pasó en este problema? Sigma A se fue a cero y sigma R se fue a cero. De alguna forma fue como que la carga que había acá se traspasó acá, se anularon ahí, y solamente sobrevivió la carga exterior, pues como la carga total que tenía que haber, como el conductor tenía carga B en total, todo ese sistema, todavía tiene que estar esa carga en alguna parte, esa carga Q, ¿cierto? Puse QA, pero era solamente Q. Así que en este problema, lo que cambió al conectar las cosas es que la superficie interior se quedó sin cargas y la superficie exterior almacenó todas las cargas. Y básicamente el potencial va a ser Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R, para los radios mayores a B, y para los radios menores a B es simplemente Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre P. Y eso es como cambia este problema. Entonces, estos son los dos problemas que quería resolver de Electro, espero que hice súper rápido igual, traté de hablar harto, traté de dar como discusiones, espero que les haya servido. Quedan 10 minutos, y les voy a comentar un poco sobre uno de los otros problemas que había hecho, que había preparado. Y el último problema, de hecho, tiene que ver con esto de acá, ¿sí? Pasa que, entonces, como les decía, el electromagnetismo uno lo entiende como a nivel fundamental como la fuerza electromagnética como un intercambio de cargas, como que sienten fuerza electromagnética porque intercambian fotones, ¿cierto? Como que hay una carga acá hay otra carga, Q2 quizás, y sienten fuerza debido a que pasa un fotón ahí, un fotón. Y uno tiene acá todo el tema de las reglas de Feynman, ¿cierto? Y como, oh, el fotón y la cuestión, etcétera, etcétera. Da lo mismo eso, da lo mismo. Entonces, como las interpretaciones que hay, es súper chora, bien explicativa, es bien visual. Pero, y en toda esta teoría, el fotón tiene masa cero. Tiene masa cero. Que tenga masa cero le significa en la práctica que tiene un rango infinito, como que las fuerzas son de largo alcance.
todas las fuerzas que tienen como partículas que tienen masa, por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte, son interacciones súper a corto plazo porque las partículas que se encargan de esta interacción tienen masa, y eso hace que decaigan. Después, entonces no llegan muy lejos, decaen más rápido. Entonces, uno de repente puede preguntarse si existe algún electromagnetismo en el que el fotón tenga masa, y la verdad es que sí, pero uno tiene que modificar las ecuaciones. Y una de las modificaciones que uno puede hacer, entonces, es que la ley de Gauss, ¿vale? Ley de Gauss, toma la siguiente forma. Toma una modificación donde L es igual a... bueno, hay que verlo, no me acuerdo. Ahí está, H barra, una constante de la mecánica cuántica, la masa y la velocidad de la luz. ¿Sí? También la podemos escribir de esta forma, podemos escribir esto de esta forma. ¿Sí? Uno tiene esta modificación a la ecuación. Ahora, ¿por qué lo escribo así? Porque quizá en alguna parte, esto como nota, quizá alguna vez han visto ecuaciones de este tipo. No sé si quizá alguna vez vieron algo de este tipo. Si les suena esa ecuación, algunas partes la venden como la ecuación de Irak, no sé. Sí, quizás han visto cosas así, como para que no le... Como que es muy cuántico el origen de eso. Pero filo, uno puede estudiar esto acá y la idea es como, bueno, ¿cómo yo testeo en verdad si el fotón tiene masa o no? Tengo esta ecuación, ¿cómo la pongo a prueba? La idea es hacer una configuración igual que antes. Pues uno pone dos ¿aló? Ah, no, rayos. Se escucha que Sí, 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 se escucha. Hola, perdón. Ataque de gato. No sé, yo lo vi. ¿Qué hice? Se vio muchas cosas. No, yo... Ups, eh, creo que ahí recuperé el control. Eh, ya, hola. Unas letras ahí. ¿Hay unas letras ahí? Ya, filo. Ya, da lo mismo. Él está hablando de esto. Bueno, el tema es que vamos a tener acá uno se nos arma una configuración como la anterior. Pongamos dos conductores, ¿sí? Conectados por un hilo, y los ponemos los dos, obviamente van a estar al mismo potencial, ya que están conectados. Yo lo que iba a hacer acá, lo voy a hacer en una pauta, esto, para que lo vean. Lo que iba a hacer era que de esta ecuación iba a resolver el potencial, y vamos a encontrar que acá la carga del conductor interior iba a ser distinta de cero. O sea que en un problema donde el fotón tiene masa, los conductores perfectos no, todavía uno tendría como cargas en esta superficie. Esa es como la idea. Entonces sería una forma de testear el asunto. ¿Sí? Y bueno, y eso ya me distraje completamente, ¿no? Es muy tarde ya. Bueno, así que eso, voy a subir una pauta de esto porque lo encuentro bien, bien bonito. El último problema, eso les aprovecho de comentar. Ya, entonces era uno de los problemas, fotón con masa, y el otro problema era, fíjense acá, un potencial, pero que la potencia es un poco distinta. Está aburrido, se me está molestando. Entonces, el otro problema era un potencial eléctrico en que uno es lo mismo, 4pi, epsilon 0, 1 sobre perdón, está R, pero además no está elevado a 1, sino que está elevado a una potencia un poco más grande. Y lo que quería hacer acá era calcular el campo eléctrico, o sea, el potencial eléctrico dentro de una superficie, o sea, un cascarón cargado. Entonces, este cascarón tiene sigma igual a Q sobre 4pi R cuadrado, por ejemplo, y calcular el cuánto vale acá adentro. Entonces, en ese punto R, cuánto vale el potencial.
Entonces, la gracia es que uno lo que tiene que hacer acá es usar el principio de superposición, ya que uno sabe que si tiene un potencial de una carga puntual, uno puede encontrar el potencial debido a dos cargas, simplemente sumo los potenciales. Acá lo mismo, acá hay que integrar esto, entonces uno tiene el potencial, por ejemplo, acá será la suma de los potenciales debido a todas las otras cosas. Pues, entonces aquí uno tiene un radio R, esto mide R, y ya acá hay una distancia, que uno le podría poner U o S, no vale S. Entonces uno tiene que hacer, el potencial en punto R va a ser una integral, entonces va a ser la suma porque tengo que integrar como en todos los, a lo largo de toda esta esfera que rodea. Entonces uno finalmente tiene una integral como seno de teta, phi de teta, y aquí aparece la expresión del potencial. Aparece Q sobre pi epsilon 0. Bueno, quizás no quise aparecer una densidad, pero es algo así. Vamos a ponerle algo así. Ya que aparece 1 sobre S y 1 más epsilon. Pero S, fíjense acá, S depende de phi y de teta. ¿Sí? Entonces, por eso uno tiene que integrar. Si uno hace esta integral, uno va a encontrar el resultado. Y si uno tira el límite de phi tiende a 0, le va a dar que el potencial es constante y qué sé yo, no depende de R. Bueno, esos eran los otros problemas. Ya no alcanzo a hacerlos, pero eso. Muchas gracias por venir y por subir la clase. Grabé, ¿cierto? Sí, grabé. Y también la pauta de uno de esos problemas y el otro, quizás lo retome la otra semana, porque no, pero uno de esos sí lo voy a hacer. Eso, ¿quedan alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, una pregunta muy chica. Cuando hablabas de conectar los dos conductores y que tenían el mismo potencial, los dos, Ujú. tiene que ser después del movimiento de las cargas, ¿no? Entonces, que no hay diferencia de potencial. Claro, es que como que todos estos problemas tienen ese problema, como esto es estática, uno siempre está analizando como este caso en que todas las cosas ya se quedan quietas. Entonces, como que, claro, uno prepara algo, prepara esta carga, pones el cable y después como que evolucionan las cosas y uno ve como qué es lo que pasa al final. Entonces, sí, de alguna forma uno tiene que tener eso en cuenta igual. Ya, ya, ok. Mm, Gracias. sí, porque la dinámica en general es súper difícil. Pues, entonces, los conductores, uno habla de electrostática, pero claramente hay un movimiento de cargas acá que uno no está tomando en cuenta. Quizás esas cargas pueden generar campo magnético, pueden generar disipación, radiación, un montón de cuestiones, pero no, ya, no más datos. Pero eso. Sí. Ya, entonces, ya. Muchas gracias por venir, así que nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas de materia, también estoy siempre fijándome en el correo, así que eso. Muchas gracias por venir, que estén muy bien, cuídense. Adiós. Chao, gracias. Chao, Chao, gracias. Nico, gracias. Chau. Gracias.